Señoras y señores, para mí es un auténtico honor participar en este acto de homenaje a Carlos Álvarez Santaló, y es también motivo de honor estar aquí en un acto de entrega del tercer premio Isabel Álvarez. Quiero referirme un momento a ella porque, como se acaba de decir, yo fui hace ya mucho tiempo también profesor de GB, fui director de colegio y reconozco pues, a mi amiga y jefa Isabel Álvarez el gran mérito de haber abanderado la renovación pedagógica en los años 70 y 80 en la provincia de Sevilla. Junto, por ejemplo, a otra persona que aquí también se ha citado, a Juliana Vera, también jefa entonces y amiga. Pero al mismo tiempo quiero decir que tengo una pequeña anécdota que contar, y es que gracias a Isabel Álvarez pues, yo tuve la oposición. Fui funcionario gracias a ella. En el examen que hubo en su momento, en los años 70, para ser profesor de GB, pues saqué, no sé si primero, unos primeros números en el primer ejercicio, pero en el segundo el tribunal estaba dispuesto a suspenderme. Y estaba dispuesto a suspenderme porque había pronunciado la palabra revolución burguesa. Entonces recibí, yo siempre haciendo amigos, como sabéis, que me conocen, recibí una llamada de Isabel a casa: Carlos, que has aprobado. Muchas gracias. Ella estaba en el tribunal. Bueno, ha aprobado gracias a mí, porque he convencido al director de la Escuela de Magisterio y presidente del tribunal. Lo convencí de que la palabra burguesía estaba en el diccionario y no debía tomarse muy a mal. Ha pasado de ello pues, casi 40 años y tantos años, y bueno, la palabra burguesía parece que también hoy se ha borrado del mapa, ya tampoco existe, o sea que no hemos adaptado en el curso. Bien, vayamos a... Estoy aquí para asistir y homenajear a mi amigo, el profesor y maestro Carlos Álvarez, no porque tenga especial mérito. Más mérito tienen aquí sus compañeros Juan José Iglesias o Mercedes Amero, están aquí, o Antonio Collante, o Carlos Alberto González, que no veo en este momento y que ha heredado su sitio en la cárcel, que como sabéis es el lugar donde se ubica el departamento. Si estoy aquí, también, lógicamente, si estoy aquí porque no están dos personas entrañables a los que se ha citado, amigos también, como Antonio García Vaquero y Jesús Aguado, ambos fallecidos recientemente. Si estoy aquí es porque de los presentes, yo no sé si soy de sus amigos más antiguos, no sé, o por lo menos si me considero, porque lo conozco de hace cerca de 50 años, desde el año 66, en que fui alumno suyo en sexto de lo que entonces se llama bachillerato, que ya hoy no sé realmente qué es lo que es. Y quiero decir que asistí a sus primeras clases, creo que era de filosofía, Carlos, de filosofía, aquello del bárbaro celar en periferio, que era un pituferio aquello. Pues fue una cosa extremadamente reconfortante, ¿no? Reconfortante. ¿Por qué? Pues porque yo provenía de un colegio de estos del régimen de toda la vida, un colegio que se había creado en los años 30, cuando los jesuitas se clausuró el colegio de los jesuitas en la plaza de Villasí. Los jesuitas y los alumnos crearon distintos colegios por toda Sevilla, pues os podéis imaginar de qué tipo de gente, y ahí yo me toqué en uno de esos que estaba nervioso, ¿no? Era un colegio que, bueno, pues a los 10 años y a los 11 o 12 pues hacían cantar el Carausor, el himno Requeté, Brazo en Alto, y bueno, era un colegio de toda la vida, ¿no? Eso de misa, comunión y tortazo 10. Entonces, encontrarme en un colegio normal, como era aquel colegio de otro Carlos Alonso, ¿no? Esos colegios familiares, ¿no? Donde se preocupaban los propietarios de buscar a los mejores profesores. Aquí tenemos un ejemplo paradigmático, ¿no? A pesar de que no reunían las condiciones adecuadas para la enseñanza, y que reunían las condiciones adecuadas para la enseñanza, pues porque estamos en una casa familiar, ¿no? Con 5 habitaciones dedicadas a escuelas, y entonces las gimnasias pues había que hacerlas pues
los 100, con decirlo ustedes que los 100 metros pisos deben quedar 54 vueltas al patio. Ya también se tuvo que cerrar y, lógicamente, la concertación que vino después, la concertación económica para los colegios religiosos que vino después fue, lógicamente, antes de, posteriormente, acabar con la competencia de estas empresas familiares. Entonces, pues, ya digo que aquello fue un descubrimiento y aún más descubrimiento cuando tuve la gran fortuna, estoy hablando del año 65, 66, de que Carlos de vez en cuando me invitaba a comer. Entonces sí, íbamos a Blanco Cerrillo, allí a los remedios, y con la condición de que yo pidiera un plato de lentejas y un huevo frito. Entonces los maestros, ya saben ustedes cómo lo han pasado. Y bueno, pues, a pesar de lo que ustedes suponen, cómo le gustan las lentejas a un chaval de 15, 16 años, pues yo me las comía muy a gusto porque me daba ocasión de charlar con él y empezar a aprender con él. Y desde entonces hasta ahí. Después, ya he dicho que no, voy a hablar un poco de mi trayectoria junto a Carlos Arra en estos 50 años, porque creo que hay dos personas más doctas que yo que hablen de su trayectoria como investigador y docente. Después, pues, clase de la universidad, por supuesto, curso de doctorado, y también, bueno, pues le tengo que agradecer que haya prologado 2 de mis libros, justamente el primero y el último al que se ha hecho referencia, ¿no? Y además, pues, todo lo que hago se lo doy, para que lo lean. Y no porque creo que sea un gran crítico, todo lo contrario, es una persona muy amable que es capaz de decirme que lo que hago está mal. Se lo doy para hincharme como un pavo, porque todo lo que hago le parece bien, una cosa incomprensible. Así que se lo doy de forma egoísta, para que él me envanezca y engorde mi ego, lo que llaman, pues ustedes, pues está bastante bien visto. Dicho todo esto, bueno, pues como tengo que ser breve, algunos apuntes sobre Carlos y la docencia, ¿no? Tal como yo lo he vivido, como creo que aquí ya se ha dicho, con Rosario lo ha expresado de forma magnífica, pues vamos a ser coincidentes, ¿no? Yo creo que la primera ventaja que de Carlos es, bueno, no digo el desprecio, ¿no? El pasar un poco de los currículos y de pasar un poco de los programas, el tema primero, quince, segundo, etcétera, etcétera. Para eso están los manuales. Ustedes lean los manuales y ven ustedes aquí que yo le voy a reinterpretar o a interpretar la historia tal como yo la entiendo, la concibo y de una manera crítica, de una manera distanciada, de una manera inteligente, de manera que les obligue a ustedes a leer, a imaginar, que es muy importante, a tener gusto por el saber. Y ahí después en las cosas de eso, del barro ancelario, lo leen ustedes y los silogismos, cuando era filosofía y cuando era historia monolingual, pues solo van ustedes leyendo el manual, que ya veremos si se lo pregunto o no se pregunto en el que está al final. Quiero decir también que yo recomendaría, porque aunque no lo parezca, tengo una hija de 10 años y está sufriendo ahora un poco de ese tipo de asuntos, ¿no? Yo les recomiendo a vosotros como miembros de red, a los profesores, ¿no? Vigilen los programas, depuren los programas de cosas que no son importantes y consigan que Rosario antes ha dicho, referido a Carlos, ¿no? Hagan que les guste a los niños la historia, o las ciencias naturales, o las matemáticas que les gusten. Y ya vendrá otro tiempo en el que ese amor pues se traduzca en conocimiento académico. Porque, siguiendo por lo que se ha dicho, gustar la historia o gustar las ciencias sociales es muy importante, porque él decía, ¿no? El hombre en sociedad es el 20% inteligencia y el 80% emociones. Eso se llama empatía, eso se llama inteligencia emocional. Por lo tanto, eso es lo que él practicaba. Él no tenía que dar ningún grito para poner orden, simplemente, digamos, hacía especie como de malabarismo, de juegos malabares, en el que, por su empatía y su atracción personal, enganchaba a sus alumnos. Y por tanto, reivindico aquí el hecho de que seamos empáticos y que le hagamos que nuestros alumnos les guste lo que están haciendo y que no empiecen a detestarlo desde la más tierna infancia. En segundo lugar, también, referido a sus características como profesor, es su distanciamiento crítico, ya lo he dicho,
y su sentido del humor. Su sentido del humor. Si estuviera aquí Antonio García Vaquero, diríamos que a mí me gustan los toros, pero Antonio García Vaquero era el auténtico foroso, era hooligan de los toros, no sé de qué torero, pero era un auténtico hooligan. Diría de él que es un magnífico toreador, torero de la mano izquierda, ¿no? De la mano izquierda, que torea con el sentido del humor y la crítica cualquier morlaco casposo que se le venga encima, y así yo creo que ha llevado a esa devoción que tienen por él, de ser mucho más eficaz, mucho más corrosivo con esa crítica no aguda, mucho menos, una cosa muy mordaz, muy tenue, una crítica muy mordaz, muy tenue, ha sido mucho más corrosivo que cualquiera de los otros, por ejemplo a mí, que vamos un poco de kamikaze por la vida, y muchas veces nos estrellamos sin conseguir lo que queremos. Respecto al sentido del humor, pues me recuerdo no hace mucho los compañeros aquí presentes en una jornada de un ejemplo concreto, ¿no? Una jornada que se celebró que organizó el Departamento de Historia Moderna. Le vamos a permitir que está. Me voy a tomar un chico de agua. En mi casa no era mi casa, pero ya estoy regulado. Una cosa que contó él, yo soy capaz de decir con gracia, sobre su año mozo de estudiante en Granada. Corría los años 60, y entonces había un rector en Granada, que el hombre por cualquier estupidez, en mi edad, pues el hombre creía conculcado el principio de autoridad, tanto montó en cólera, que yo lo considero una sedición, como se consideraba en ese régimen aquella cualquier crítica, una sedición, llamó a los grises, que Carlos llamó repetidamente lancenetes, ¿no? Supongo que los guardias del siglo XVIII, y los lancenetes fueron corriendo detrás de los estudiantes donde él estaba por la Gran Vía de Granada, y los estudiantes muy ufanos, queriendo hacer la revolución, porque iban corriendo delante de los grises, pero siempre la revolución antes de la 1:30, porque a la 1:30 empezaba la cervecita, ¿no? Entonces, en esa pequeña broma, metió al rector, en la misma saco al rector, al Estado, ¿no? A la fuerza del orden público y a los estudiantes, que es la futura clase política, los metió todo al mismo saco, de la misma fuerza, con un pequeño chiste en el que se reían y ponían solfa a cada uno de esos tres estamentos. Bien, y como investigador, es que un profesor de historia, un profesor de universidad, es lo que investiga y es lo que lee, y lo que lee. Y enseñamos lo mismo. Y estoy como profesor como investigador, Carlos Alves ya se ha dicho aquí, hizo su pinito que es obligado, ¿no? Todo profesor moderno de los años 60 y 70, todos hemos ido, pues hicimos ese culto falaz a las matemáticas, ¿no? A los números, ¿no? Teníamos que hacer muchos números, a la demografía histórica, y si no, no éramos nadie. Y después, en colaboración con Antonio García Vaquero, creo que he citado también a Antonio Collante, que he visto por ahí, creo que lo he citado. También debería estar aquí también antes que Antonio, mejor que yo. Con su amigo Antonio, y también con Antonio Collante, pues se dedicó al estudio de las estructuras sociales andaluzas, que son trabajos todavía impresionantes de una gran utilidad, ¿no? Pero después pasó a lo que se llamaba, no sé si todavía se llama, la historia de las mentalidades, ¿no? Para cualquier economicista o económetra analfabeto diría aquello de que pues ha pasado de las infraestructuras a las superestructuras, una cosa menor, un error craso. Un error craso porque las instituciones, la cultura, las mentalidades, los dogmas, las reglas del juego, las normas, no son más que construcciones sociales de las clases dominantes. Son, digamos, una especie como de ropaje en el que se visten las clases dominantes para ejercer su poder y su dominio económico, ¿no?
si tenemos la suerte de que nuestras clases dominantes son más o menos condescendientes, pues lo irá mejor. Si son como las que hemos tenido en Andalucía, pues así nos va. Así sigue. Quiero decir, por tanto, que no es en absoluto una cosa baladí esto de las instituciones y esto de las mentalidades. En absoluto, ¿no? Porque si él lo que se ha encargado es de ir quitando como es rec, ¿no? Digamos, esto es como una cebolla, ¿no? Rec decía que era como una cebolla, quitando las capas exteriores de la cebolla, todos esos inventos y todas esas construcciones sociales y mentales que nos creemos, que nos arraigan, que nos conducen por la vida y por la historia, él se ha ido criticándola, poniéndola en sosa, poniéndola en ese sentido humorístico, para dejar el núcleo duro de la cebolla y podamos realmente algún día hacer un buen guiso con él, ¿no? Con ese núcleo duro, y nos podamos zampar, si es posible algún día. Así que, bueno, esto lo quería decir, ¿no? Yo lo sigo llamando de vez en cuando, me tomo una cerveza con él y sigo aprendiendo. Muchas gracias.